Tenemos ya el primer proyecto de ley enviado por el presidente de la República, en teoría, para luchar contra la inseguridad, pero que tiene el carácter de económico urgente. Mezcla allí temas penales, temas de derechos humanos, temas procesales e incluso temas económicos. La primera pregunta es, con esta mayoría que tiene el presidente de la República, evidentemente va a ser calificado, supongo, no sé, usted me lo dirá, este proyecto, a pesar de que no tiene unidad de materia, es decir, que incluye varios temas y no debería ser calificado como económico urgente porque incluye más de un tema y modificaría más de una normativa. Buenos días, bienvenida. ¿Cumple o no cumple los parámetros para ser considerada como una ley de carácter de económico urgente? Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Y buenos días a todas las personas que se encuentran conectadas a la señal de Radio Pichincha. En efecto, una de las cosas que podemos esperar cuando se cumpla el plazo de los 30 días que establece la Constitución de la República del Ecuador para el tratamiento de esta ley económica urgente es que muy probablemente se logren los consensos dentro de esta mayoría legislativa alcanzada por el gobierno y con ello pues definitivamente pueden ocurrir dos cosas. La una es que efectivamente aprueben con la mayoría la totalidad del texto sin modificarlo, sin observarlo, tal cual como lo ha enviado el Ejecutivo, pese a incluso errores de construcción legislativa o errores de construcción típica por el tema penal, pero luego también puede ser que durante el periodo de debate que tienen que alcanzar durante estos 30 días, pues no logren quizás ponerse de acuerdo, pero opere a favor de esta mayoría y obviamente los intereses del gobierno, y al no pronunciarse, que el no ha existido ningún tipo de pronunciamiento, pues Daniel Noboa tenga la facultad de ingresarlo al ordenamiento jurídico a través de lo que se conoce como un decreto ley por falta de pronunciamiento, habiéndolo calificado como urgente en materia económica. Y ahí efectivamente, Licenia, es que el principal problema, aunque no es el más grave en realidad dentro de esta ley, es que confunde o trata de incluir o trata de calificar como económico urgente algo que en la construcción, desde el primer artículo, desde los considerandos, si se quiere, desde los propósitos o las finalidades que persigue esta ley calificada como económica en materia urgente, de económica no tiene absolutamente nada. Lo que se hace efectivamente es incluirla o incluir ciertas conceptos o ciertos artículos para decir que en realidad estamos tratando un tema de carácter económico, cuando en el fondo, más allá de tocar y más allá de intentar reformar por medio de esta ley varios ordenamientos jurídicos que no hacen relación con la materia económica, principalmente el tema penal, el tema de derechos humanos, también va lesionando, si se quiere, normas de carácter constitucional que pudieran ser incluso regresivas de derechos, que están vulnerando pronunciamientos que ya ha emitido la Corte Constitucional y que, por supuesto, desnaturalizan la finalidad de una ley económica urgente, desde su tratamiento, desde su puesta en vigencia, e incluso la finalidad que persigue realmente este tipo de leyes en materia económica, que son una potestad exclusiva del presidente de la República. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Más allá del control que puede tener ahora ADN y el gobierno de, por ejemplo, instancias como el CAL, ¿no? Control casi total, ¿no? Porque no podemos olvidar que el señor Sellery del PCC es aliado de ADN, los señores de Pachacutic son aliados del gobierno, entonces control casi total. ¿Hay alguna esperanza de que la unidad de técnica legislativa de la Asamblea, donde hay personal de carrera legislativo, ponga, digamos, una suerte de freno o que le devuelva el texto al Ejecutivo y le diga, a ver, aquí no hay unidad de materia, aquí estás no solo abordando temas económicos, sino también reformando temas que están más relacionados con el Código Penal, etcétera? ¿Hay alguna esperanza de que eso pueda suceder o no? Siempre vamos a tener esperanzas de que existan personas coherentes. Es más, has dicho, Alexis, que existen aliados como Celery o como las personas del movimiento Pachacutic. Sin embargo, la primera esperanza es que estos legisladores, que no hacen parte de una mayoría consolidada, sino personas que se fueron sumando precisamente para obtener ciertas ventajas, por ejemplo, para ser parte del CAL o para ser parte de las comisiones legislativas que más les interesan, asuman o tomen la responsabilidad de hacerse cargo de lo que pretenden aprobar, y que ante un proyecto de ley totalitario, regresivo de derechos, con tintes discrecionales absolutos, pues retrocedan en esa posición y efectivamente no le permitan al gobierno nacional
tomarse, en este caso, la ventaja de aprobar un proyecto de ley de esa naturaleza sin ningún tipo de cuestionamiento. Y esto es poco probable, Alexis, Licenia y todos los que me escuchan, porque desde el momento en que se envió el proyecto de ley e ingresó a la Asamblea Nacional, todos pudimos ver cómo automáticamente se activaron todos los espacios de pronunciamiento del presidente de la Asamblea, de los asambleístas más representativos o más visibles de Acción Democrática Nacional, indicando que por fin había llegado un proyecto de ley que puede garantizar a los ciudadanos la seguridad y que muy probablemente esa sea la forma en la que se va a reactivar la economía del país. Y claro, porque la narrativa es esa, nos han encargado aprobar esto y como nosotros ahora somos una asamblea que camina de la mano con el presidente de la República, entonces prácticamente lo que nos convertimos es en meros tramitadores, aprobamos lo que el presidente envíe y con eso cumplimos con la responsabilidad histórica de darle gobernabilidad que según Acción Democrática Nacional no ha tenido hasta el día de hoy. Pero precisamente esa es la narrativa. Dudo mucho que si ese es la postura, si ese es el pronunciamiento oficial, si esa es la narrativa que se quiere posicionar en medios de comunicación, en vocerías oficiales, una unidad de técnica legislativa con conocimiento, pero con miedo, logre siquiera hacer un pronunciamiento. Y ojo, que ahí hay cosas que, como lo he indicado, el problema más grave no es la unidad de materia, quizás lo más deleznable es cómo se intenta posicionar que los derechos no sirven para absolutamente nada, pero hay cosas que incluso pueden ser un traspié para el gobierno nacional y que no las está viendo desde la técnica legislativa y tampoco desde la construcción de tipos penales. Hay otra situación ¿A qué peor, se refiere? y es ¿Qué podría ser un traspié para el gobierno, doctora? Por ejemplo, en el artículo 28 de este proyecto de ley, el presidente de la República incluye algo que se conoce como la transición al estado de paz. ¿Ok? Parte de este proyecto de ley del criterio de que nosotros estamos en un conflicto armado, un CANI, que la Corte Constitucional ya le ha dicho en varias de sus sentencias de declaratorias de inconstitucionalidad de sus estados de excepción que no estamos ante un CANI, que no tenemos un enfrentamiento armado sostenido, que no tenemos identificación claras de grupos armados beligerantes, que no hay un enfrentamiento sostenido contra el Estado, que no hay una duración que invite a pensar que estamos ante un CANI. ¿Okay? Entonces, el gobierno nacional dice, sí estamos ante un CANI, sí estamos ante una guerra y la guerra tiene que ser enfrentada. Cuando la guerra se acaba, viene el periodo de paz. Pero en el artículo 28, el presidente de la República envía una cláusula que es sacada de los cabellos. Porque dice que cuando regresemos al estado de paz, la ley dejará de existir. Y todos los que de una u otra manera sabemos derecho constitucional o sabemos derecho penal, sabemos que desde que una ley que crea un tipo penal, una ley que crea en este caso un procedimiento, que crea una justicia especializada, deja de existir, producto de un decreto, Alexis y Licenia, porque eso es lo que dice. Cuando el bloque de seguridad diga que ya estamos en paz, entonces la ley dejará de surtir efecto. Y eso aplica o eso genera automáticamente el principio de favorabilidad. Principio de favorabilidad que de acuerdo a nuestra Constitución y al Código Orgánico Integral Penal implica que el tipo penal dejará de existir, que el procedimiento dejará de existir y que las penas que hayan sido impuestas, personas procesadas y personas sentenciadas, recuperarán su libertad. Yo me pregunto, ¿realmente estamos pensando en lo que esto significa en materia penal? Esta ley no ha sido construida técnicamente, ha sido construida políticamente para generar o para permanecer en el antagonismo de los buenos y los malos, sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de responsabilidad. Y eso es grave porque a ver, si me estás diciendo que tienes grupos armados beligerantes, paramilitares, grupos armados, y que estamos en guerra, que hay un enfrentamiento sostenido, que aquí poco más y el Estado está perdiendo su institucionalidad, que están resquebrajándose las instituciones del Estado y que está en peligro el gobierno mismo y la democracia, entonces luego me estás diciendo que si mañana sale un decreto, que ojo, nuevamente, el mismo proyecto de ley dice que el presidente de la República puede delegar las funciones que aparecen ahí. Entonces, si mañana el presidente le delega a un ministro el establecer si hay o no un CANI, pues este ministro mañana de un papel, de una firma decir, ya estamos en estado de paz en este territorio y ya automáticamente dejan de ser vigentes esas leyes penales que se intentan crear a través de una ley económica urgente. Eso es grave, eso es inseguridad jurídica, eso es violación del principio de legalidad y evidentemente es un traspié para el propio presidente si es que su interés es tener a personas 30 años encerradas. Ahora, doctora Luzárraga, ya hay sectores que han levantado algunas alertas respecto al contenido de este proyecto, además que ya se está
tratando de implantar la narrativa de que quien no va a apoyar este proyecto es parte de los grupos criminales o apoya a los grupos criminales. Te vuelves delincuente cuando eres crítico de este proyecto, a pesar de que profesionales como usted han hecho las advertencias. Muchos otros abogados han hecho también alertas respecto, por ejemplo, a los allanamientos sin orden judicial, a las detenciones para investigaciones, al hecho de que no habrá medidas sustitutivas, a la prisión preventiva en algunos casos, a los beneficios, se puede decir así, para policías y militares que no irán presos en caso de verse involucrados en algún problema, bajo el argumento de que están cumpliendo con su deber, al hecho de que se crea una especie de filantropía en este proyecto de ley para que quienes quieran donar a la policía en lo beneficios impuestos. Son algunas de las alertas que se están al momento realizando. Doctora, ¿cómo entendemos todo este tipo de puntos? ¿Es así? ¿Es así de grave? Es así de grave y empieza básicamente, Licenia, también porque hay dos partes, ¿no? ¿Cómo se va a tratar, en teoría, a aquellos contra quienes se dirige la ley y cómo se trata a aquellos que van a ejecutar la ley? En el primer caso estamos todas las personas, todos los ciudadanos, por cualquier tipo de discrecionalidad del bloque de seguridad. Porque si quieren la construcción del tipo penal de hacer parte de un grupo de conflicto armado interno, lo que se dice es que prácticamente es participar de forma directa o indirecta o estar vinculado de alguna manera con la economía criminal que estos grupos dejan. Y eso es bastante discrecional porque ni siquiera es una descripción de qué se entiende por participar. ¿Qué entiende el bloque de seguridad por hacer parte directa o indirectamente? ¿Qué entenderá luego el bloque de seguridad por estar vinculados con las economías criminales de los grupos armados que hacen parte de un conflicto armado interno? Pasando por la creación de un procedimiento que rompe el sistema ordinario de justicia penal. Audiencias express de 15 días, efectivamente medidas cautelares obligatorias de prisión preventiva, que desconocen dos pronunciamientos de la Corte Constitucional, el 820 del año 2021 y el 4921, si mal no recuerdo, el 4921 del 2025, que es casualmente hace menos de un mes, en donde la Corte Constitucional ya se ha pronunciado con respecto a la necesidad de analizar caso por caso la existencia o no de la procedencia de una prisión preventiva. Luego también está la facultad discrecional otorgada al bloque de seguridad para allanar sin control judicial, de detenerte con fines investigativos, no aprenderte en un delito flagrante, detenerte con fines investigativos y poderte tener detenido 24 horas y recién ahí avisarle a un juez que te ha detenido. Es decir, sin que exista control ni de la fiscalía ni del juzgador que es el competente para ordenar estas detenciones con fines investigativos. El allanamiento sin justa causa. El ingreso automáticamente, porque el bloque de seguridad considera que en tu domicilio o en tu lugar de habitación pueden ingresar porque tienen sospechas de que eres parte de un grupo armado, en este caso, de que hace parte del conflicto armado interno. Entonces, todo esto constituye efectivamente regresión de derechos, violación de normas básicas del debido proceso, violación del derecho a la defensa y un sinnúmero de circunstancias que nacen no solamente del artículo 76 y 77 de la Constitución de la República, sino también todos los principios rectores del Código Orgánico Integral Penal. Pero no es lo mismo con los ejecutores de la ley. Porque claro, el bloque de seguridad tiene potestades como por ejemplo decidir quién es objetivo militar. El bloque de seguridad tiene facultad discrecional para decir qué otros bienes ellos pueden considerar que hacen parte de conflicto armado interno. Facultades o beneficios tales como indultarte sin siquiera tener una sentencia, indultarte en un periodo de investigación, indultarte en un periodo de instrucción fiscal. Es decir, impedir a la función judicial que haga su trabajo. Y eso, a todas luces, es intromisión en el Poder Judicial por parte del Ejecutivo. Finalmente, y no menos grave, la exención total de que personas que cometan o abusen del uso legítimo de la fuerza, esta es otra parte importante, no pueden ser objetos ni de medidas cautelares, ni de arresto domiciliario, ni de uso de dispositivo de vigilancia electrónica. Y por si acaso, el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 537 ya considera una excepcionalidad en la imposición de medidas cautelares de prisión preventiva a agentes estatales que en los actos de servicio pudieran haberse excedido en el uso legítimo de la fuerza. Pero vamos, porque este proyecto de ley crea un régimen paralelo de uso de la fuerza.
desconoce la ley orgánica del uso legítimo de la fuerza y dice que el uso de la fuerza en el contexto del conflicto armado interno es directa. Es decir, que no pasa por los escalones que establece y ni los principios que establece la ley orgánica del uso legítimo de la fuerza. Es decir, que así se hace una invitación formal a la fuerza pública a utilizar la fuerza letal sin consecuencias y con garantía de impunidad. Y eso es absolutamente peligroso en un Estado que se jacta de ser un Estado de derechos y justicia, que se jacta de ser un Estado democrático, porque se está permitiendo que la militarización esté por encima del poder civil y que la función judicial esté supeditada a las órdenes del bloque de seguridad. Con la agravante que el Ecuador, al ser un país soberano, no tiene por qué observar, ojo con esto, no tiene que observar tratados internacionales, no va a respetar a otros países y no va a escuchar ningún tipo o no se va a someter a ningún tipo de pronunciamiento de organismos internacionales. ¿Saben cómo se ve eso? Que si yo mañana quiero solicitar asilo, tal cual como ocurrió con la Embajada de México, el gobierno nacional va a decir que ese país está interfiriendo y que como está interfiriendo y el Ecuador es soberano y tiene un proyecto de ley que dice que no lo va a respetar, pues entonces se abre la puerta a que puedas hacer lo que hiciste en la Embajada de México nuevamente. Que no vas a escuchar organismos como la OEA o como la ONU o sus recomendaciones. Y finalmente que vas a inobservar todo el componente de tratados internacionales y pronunciamientos y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que te obligan como Estado parte a cumplir sus recomendaciones bajo responsabilidades estatales. Todo eso trae este proyecto de ley. Y eso no es peligroso. Eso no nos parece abusivo, no nos parece arbitrario. Doctora, ¿dónde quedan principios como el del debido proceso y el de la presunción de inocencia si pasa lo que usted nos decía hace un momento? Es decir, que si las fuerzas del orden deciden que una persona tiene que estar detenida sin orden judicial y de tales, pues lo hacen. ¿En dónde queda eso? El principio, los dos principios de estos, del debido proceso y de la presunción de inocencia, por un lado. Y por otro, ¿es tan fácil como dar lugar a la creación de estos nuevos juzgados especializados en conflicto armado interno? La primera, borrados todos los principios. No solamente el de presunción de inocencia, no solamente las garantías básicas del debido proceso, porque es que ni siquiera con esta creación expedita de audiencias express de condena, porque ni siquiera van a ser de juzgamiento, son audiencias express de condena. Evidentemente se borra otro de los grandes principios también, que es contar con los medios y con el tiempo necesario para fundamentar tu defensa, sin posibilidad de investigación, con jueces que van a estar coercionados o supeditados al bloque de seguridad y que efectivamente van a tener sobre sus hombros el radar de un gobierno que te va a decir, bueno, mira, tú no puedes fallar en contra de lo que yo estoy diciendo. Y te diría que incluso puede abrir la puerta a más corrupción, porque a mayor pena, muy probablemente, mucha más corrupción, tal cual como ocurrió, recuerden ustedes que hace 2 años, en el 2021, se creó esta famosa unidad especializada en lucha contra el crimen organizado y de corrupción, que ya hoy en día está siendo cuestionada no solamente por la cantidad de carga procesal que han tenido y que además han represado, porque no despachan, porque no dan las sentencias, sino luego también que recuerden ustedes que hace pocos meses nomás estos jueces fueron y están siendo investigados por actos de corrupción. Es decir, que no es que se distribuya adecuadamente la competencia entre los jueces, sino que se quiere tener tribunales de excepción que rompen nuevamente las garantías básicas del debido proceso y que se van en contra de tratados internacionales que establecen, por ejemplo, que tú no puedes crear juzgados especializados para tratar un tipo de crimen o un crimen territorial. Los jueces, por competencia, nacen de un criterio que se llama el juez natural. Las personas tienen que ser juzgadas por los jueces, o por los juzgados, por las instancias y por, en este caso, los organismos que de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial y al Código Orgánico Integral Penal tienen que hacerlo, que son los jueces de garantías penales normales. Ahora, la segunda pregunta, Alexis, ¿me la recuerdas? Era este tema, el de los jueces, de estos jueces especializados en crimen organizado. Perfecto. Hace un año, en la consulta popular nos dijeron que iban a crear juzgados constitucionales especializados, precisamente para garantizar que las medidas, que las acciones constitucionales no ocurriera lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Que
que se presume que hay corrupción, que se presume que hay abuso de derecho, y entonces el gobierno nacional nos dijo, en tal tiempo ustedes van a tener jueces especializados desde lo constitucional. Hasta el día de hoy no los tenemos. Así es. Hasta el día de hoy no existen. Y lo que es más, yo quiero que hagan una mirada a lo que pasa en la función judicial. Porque ahí tenemos jueces Habían los que jueces no tienen instalaciones anticorrupción. adecuadas. Doctora, recuerde que no habían tienen- jueces anticorrupción De que eso habló- resultaron de involucrados eso habló hace en un corrupción. momento. ¿no es Por De eso cierto? habló hace un supuesto. momento. Correcto. Jueces anticorrupción que ahora, por ser un grupo selectito de gente que está trabajando solamente en Quito, que se supone que responde exclusivamente a este criterio de somos impolutos, somos manos limpias, no vamos a hacer nada, hace poquito nomás están siendo investigados. Están siendo investigados formalmente por corrupción. Ahora, ¿qué pasa con lo otro? Tanto te importa la justicia que la tienes totalmente abandonada. Los jueces evalúan desde el 2000. No ¿Cuál es el tienen, criterio? no tienen Que presupuesto. todos los que están no tienen presupuesto, no tienen instalaciones adecuadas, no tienen seguridad. Entonces, quieres seguir creando tribunales de excepción y juzgados que respondan a tus intereses como ejecutivo. Eso es lo que estás buscando. Tener un grupo selecto de jueces a los cuales les vas a dar órdenes. Eso rompe la independencia de funciones, rompe el sentido del contrapeso. Tú no puedes tener jueces al servicio del Ejecutivo que sirvan como, poco más, estos tribunales para juzgar exclusivamente lo que a ti te interesa juzgar, con la salvedad incluso de que, según este proyecto de ley, el conflicto, la ley va a surtir efecto o va a regir, aunque sea de orden público, solamente en aquellos lugares en donde exista declaratoria de conflicto armado interno. Y este territorio puede variar según los pronunciamientos del bloque de seguridad. Entonces, Licenia y Alexis, hoy pueden decir que Quito, por ejemplo, que la provincia de Pichincha es una provincia que se encuentra como un territorio de conflicto armado interno. Yo les pregunto a ustedes que viven allá, ¿ustedes tienen conflictos sostenidos, armados, beligerantes, de grupos delincuenciales debidamente identificados con nombre, como le ha dicho la Corte Constitucional? Aunque sea, dame el nombre de un grupo, no me hables de hechos aislados, enfrentándose a las fuerzas del orden. Y yo les pregunto, con lo que pasó en la consulta popular, que esta es la narrativa, ¿no? Como dijo Licenia, todos los que no apoyan la ley somos delincuentes, todos los que no apoyan la ley somos narcos, todos los que no apoyan la ley tenemos intereses o hacemos parte de las economías criminales. Eso no fue lo mismo que nos dijeron de la consulta popular. Eso no fue lo mismo que nos dijeron de la famosa extradición. Eso no fue lo que nos dijeron del aumento del IVA. Y yo les pregunto, estadísticamente, no me digan socialmente, solo estadísticamente, ¿qué ha favorecido? ¿En qué puntos porcentuales ha bajado la criminalidad desde que decidieron subir el asesinato a 30 años? Desde que decidieron subir el sicariato a 30 años. Desde que decidieron subir la pena de la delincuencia organizada a 30 años. ¿Ha servido para algo? Para nada, porque en la misma los... exposición de motivos, fíjese usted lo que dice en uno de los primeros párrafos, doctora, que en lo que va del 2025 hasta el mes de abril se han registrado 3.084 muertes. Hasta abril. Si vamos así, ¿no? En estos primeros 4 meses del año, estaríamos terminando 2025 por encima de las 9.000 muertes violentas, que son más de las 8.248 muertes violentas del 2023, haciendo del 2025, año de gobierno completo de Daniel Noboa, el año más violento de la historia de este país. No, y lo que pasa es que además reconoce su incompetencia Así y es. reconoce las mentiras de la ministra Mónica Palencia, porque todos recordamos el año pasado, como cada cierto tiempo salía el famoso bloque de seguridad liderado por Mónica Palencia en compañía del general Zárate, que ya se fue, diciéndonos que todo estaba bien, que todo estaba bajando, que éramos nosotros que no percibíamos la tranquilidad y la magia que se vivía en el ambiente, que podíamos salir tranquilos. Y resulta ser que esa también fue la razón por la cual fue salvada del juicio político, porque resulta ser que todo estaba bien, Claro. que el plan Fénix estaba surtiendo efecto. Ahora en una motivación de un proyecto de ley, me pones las cifras en blanco y negro y me dices exactamente que lo que ha pasado en tu gobierno es que nada de lo que has hecho ha servido. Y que mientras sigas posicionando este mensaje de que las leyes penales van a resolver el problema de criminalidad, cuando en realidad lo que te interesa es tomarte todo el poder por la fuerza y tener voces silenciadas y tener leyes que permitan silenciar a opositores, esa es la verdadera razón de este proyecto de ley. No está buscando atacar a las economías criminales. Si no tuviera los ojos puestos en el lavado de activos que se comete todos los días y a cada rato en el sistema financiero nacional. Ahí está el verdadero golpe a la economía criminal. El verdadero golpe a la economía criminal está en controlar los puertos, está en controlar en las empresas bananeras, en las empresas exportadoras, ahora hasta de avena. El verdadero golpe a la economía criminal es cuidar las fronteras,
es vigilar qué está pasando y qué está entrando a tu territorio. No le quieran decir al país que esta es la forma de combatir el crimen organizado. Esta es la forma de silenciar opositores. Esta es la forma de silenciar mediante el sistema penal a quien te dé la gana de silenciar solamente por una sospecha con un informe del bloque de seguridad.